Hola a todos, en este video vamos a ver las condiciones de holgura complementaria y las condiciones de optimalidad Karuch-Kani-Tucker. Comencemos con este problema primal de minimización que está en formato canónico. Tenemos m restricciones y n variables. Su dual asociado entonces sería un problema de maximización, también en formato canónico, y que es el transpuesto. Entonces tendríamos m variables duales y n restricciones. Para determinar el número máximo de soluciones básicas que podríamos tener entonces en estos problemas, bastaría con combinar la cantidad de variables totales, en este caso vendría siendo la cantidad de variables originales más la cantidad de variables de holgura que tenemos que agregar en cada una de estas restricciones, entre las restricciones que tendríamos. Como nos podemos dar cuenta, la cantidad máxima de soluciones básicas que podríamos llegar a obtener en los dos problemas es exactamente la misma. Esto lo podemos evidenciar en el problema de Rolox, en donde tenemos dos variables y dos restricciones. Cuando agregamos las variables de holgura, tendríamos cuatro variables que combinaríamos en esas dos restricciones, que generaría seis posibles soluciones básicas, que son las seis que estamos viendo en estos puntos. Cuatro de ellas son factibles, generando nuestros puntos extremos. El problema dual asociado también tendría entonces esas seis soluciones básicas. Eso significa que la relación que existe entre el problema primal y el problema dual va mucho más a fondo que solamente el acotamiento entre ambos problemas. También llega a tocar las soluciones de cada uno de estos problemas. Para eso, llevemos nuestros problemas primal y dual a formato estándar, agregando las holguras. En este caso, las restricciones están de mayor o igual, por eso nuestras holguras entran con signo negativo, y acá nuestras restricciones son de menor o igual, por eso nuestras holguras entran con signo positivo. Recordemos que el problema de minimización es una cota superior para el problema de maximización. Entonces, al generar el gap entre estos dos problemas, podemos evidenciar que existen dos expresiones que son importantes de evaluar, que es coger las holguras del dual y multiplicarlas por el primal, más coger las variables del dual y multiplicarlas por las holguras del primal. En el valor óptimo por teoría de dualidad fuerte, el valor de estas dos funciones objetivas es exactamente la misma, es decir, que esta expresión terminaría siendo cero. Cuando miramos el problema dual y el problema primal, nos damos cuenta que tanto las variables primales como sus holguras, así como las variables duales como las holguras duales, no pueden ser positivas. Es decir, que para que esto sea cero en el punto óptimo del problema, esta expresión tiene que ser cero. Adicionalmente, esta expresión tiene que ser cero. Eso es lo que se conoce como condiciones de holgura complementaria, precisamente porque las variables de un problema están complementadas por las holguras del otro problema. Esta relación entre las soluciones por su holgura complementaria la podemos evidenciar en este ejercicio de Rolox. Recordemos que el punto óptimo de este problema era este de acá. Por las condiciones de holgura complementaria, sabemos que R transpuesto X tiene que ser igual a cero. Es decir, que R1 por X1 tiene que ser igual a cero y que R2 por X2 tiene que ser igual a cero. Asimismo, las otras condiciones de holgura complementaria establecen que W transpuesto por S también tienen que ser igual a cero. Es decir, que W1 por S1 tiene que ser igual a cero y W2 por S2 tiene que ser igual a cero. Con esta información ya podemos determinar ciertas cosas importantes para determinar cuál es el punto que está relacionado en el dual a este punto del primal. Precisamente porque por esta primera expresión nos podemos dar cuenta que R1 todavía no tiene un valor específico, mientras que por esta expresión sabemos que X2 toma el valor de 3, es decir, que R2 obligatoriamente tiene que tomar el valor de 0 para que esta relación se cumpla. De la misma forma, no tenemos idea cuál vendría siendo el valor de W1, precisamente porque S1 ya vale 0, entonces W1 podría tomar cualquier valor. Y asimismo, S1 toma el valor de 1, es decir, que para que esta relación se cumpla, W2 obligatoriamente tiene que ser 0. Y eso termina siendo importante precisamente porque ya tenemos dos variables que toman el valor de 0. Es decir, que sabemos cuáles son las dos restricciones activas de este problema de acá. El punto que estaría asociado entonces en el problema dual a este punto del problema primal vendría siendo este de acá. Cuando resolvemos el sistema de ecuaciones con las dos incógnitas que nos hacen falta en las dos restricciones que tenemos, pues evidentemente podemos darnos cuenta que el punto asociado en el problema dual terminaría siendo este de aquí. Y entonces estos dos puntos están relacionados por holgura complementaria y ya vemos que su función objetivo es exactamente la misma. Pero ¿será que todos los puntos están relacionados? Miremos otro ejemplo, este ejemplo de acá,
en donde x1 toma el valor de 2 y x2 toma el valor de 0. Las primeras condiciones de holgura complementaria exigen que R1 por X1 sea igual a 0 y R2 por X2 sea igual a 0. Asimismo, W1 por S1 tiene que ser igual a 0 y W2 por S2 también tiene que ser igual a 0. Como X1 ya toma el valor de 2, R1 obligatoriamente tiene que tomar el valor de 0. Como X2 toma el valor de 0, R2 puede tomar cualquier valor. Como S1 toma el valor de 1, W1 obligatoriamente tiene que tomar el valor de 0. Como S2 toma el valor de 0, W2 todavía permanece una incógnita. Es decir, que ya tenemos dos variables que están tomando el valor de 0 y ya podemos determinar cuáles son las restricciones activas asociadas en el problema dual. Cuando evidenciamos estas restricciones activas nos damos cuenta entonces que el punto del que estamos hablando es este. Al resolver el sistema de ecuaciones con las incógnitas que nos quedan, nos podemos dar cuenta que estos dos puntos efectivamente están relacionados por holgura complementaria y el valor de la función objetivo en estos dos puntos también es exactamente igual. Esto no solamente pasa desde el primal hacia el dual, sino que también lo podríamos obtener desde el dual hacia el primal. En este problema, en este punto tenemos que W1 toma el valor de 0 y W2 toma el valor de 3. Estos vendrían siendo los valores de las holguras. Entonces, por las condiciones de holgura complementaria, ya sabemos que estas cuatro expresiones se tienen que cumplir. Como W1 toma el valor de 0, significa que S1 permanece incógnito. Como W2 toma el valor de 3, obligatoriamente S2 tiene que tomar el valor de 0. Como R1 toma el valor de 4, significa que X1 obligatoriamente tiene que ser 0 para cumplir esta expresión. Y como R2 toma el valor de 0, X2 todavía puede ser una incógnita. Al ver esto, ya sabemos cuáles vendrían siendo entonces las restricciones activas. Significa que este punto estaría relacionado con este punto de acá. Cuando resolvemos el sistema de ecuaciones del problema primal con las variables que todavía permanecen incógnitas, entonces nos podemos dar cuenta que efectivamente estos dos puntos están relacionados por holgura complementaria y que el valor de la función objetivo en esos dos puntos es exactamente el mismo. Y esto pasa en cualquier par de puntos que estén relacionados por holgura complementaria. Su función objetivo es exactamente el mismo. Como nos podemos dar cuenta, hay algunos en donde no se cumple la factibilidad en el problema primal, pero sí se cumple la factibilidad en el problema dual. Hay algunos que pasa al revés y hay uno en el que ambos problemas terminan siendo factibles. Estas condiciones de holgura complementaria son supremamente importantes, precisamente porque si tenemos el problema dual de esta forma en formato estándar y despejamos lo que son nuestras holguras, esas holguras las podemos ver como si fueran los costos menos las variables duales por la matriz de coeficientes. Podemos entonces dividir nuestros costos entre costos básicos y costos no básicos y nuestra matriz de coeficientes tecnológicos entre base y no base. Aquí ya sabemos que las variables duales son nuestros multiplicadores simplex, a la larga es CB transpuesto por B inversa, y cuando operamos toda esta expresión nos damos cuenta que entonces las holguras de nuestro problema dual son exactamente los costos reducidos. Entonces los costos reducidos de nuestro problema primal son las variables de holgura del problema dual. Estas son las relaciones que acabamos de derivar, en donde esta solución primal está relacionada por holgura complementaria con esta solución dual y por ende tienen el mismo valor de la función objetivo. Algunas de esas soluciones primales son factibles, entonces su solución asociada por holgura complementaria en el dual tiene que ser obligatoriamente infactible. Si nos damos cuenta, el punto óptimo que vendría siendo este es en el que tanto la solución primal como la solución dual que están relacionadas por holgura complementaria son factibles. Y estas son precisamente nuestras condiciones de optimalidad. La primera es que exista una solución factible en el problema primal. La segunda es que exista una solución factible en el problema dual. Y la tercera condición es que esas dos soluciones estén relacionadas por holgura complementaria. Cualquier método de optimización tiene que cumplir estas tres, de optimización lineal, tiene que cumplir estas tres condiciones de optimalidad. Factibilidad primal, factibilidad dual y condiciones de holgura complementaria. En el momento en que las tres condiciones se cumplen, uno puede decretar optimalidad.